Japón fue alguna vez esperado para convertirse en la economía más grande del mundo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un esfuerzo concentrado de reconstrucción e industrialización convirtió a Japón en la primera economía avanzada de Asia y, en las décadas que siguieron, una combinación de una ética de trabajo legendaria, un fuerte enfoque industrial y avances tecnológicos lo hicieron la segunda economía más grande del planeta. Durante un tiempo, las relativamente pequeñas islas estuvieron al alcance económico de la mucho más grande y popular Estados Unidos. Incluso hasta el día de hoy, películas, videojuegos y otros medios dentro del género semidistópico cyberpunk muestran en gran medida compañías, textos e iconografía japonesas, ya que, durante mucho tiempo, representó las expectativas de la gente sobre un futuro en el que las empresas japonesas avanzadas dominarían el mundo. Lo que realmente obtuvimos, en cambio, fue un montón de negocios tecnológicos de California, lo cual no se siente mejor, pero, de todas formas, el punto es que la expectativa del dominio japonés permeaba en todo. Ahora, por supuesto, ese futuro nunca llegó. La economía de Japón ha estado estancada durante casi 4 décadas y, lejos de ser la economía más grande del mundo, recientemente ha perdido su lugar en el podio ante aquel otro milagro de la posguerra. Hoy, Japón está dando titulares por la disminución del valor de su moneda y aquella semana del año pasado en la que se burló amenazando con hacer explotar el sistema financiero global. La meseta en la que Japón se estabilizó ha cautivado la carrera entera de innumerables economistas, todos tratando de averiguar exactamente qué salió mal y qué se puede hacer para solucionarlo. Pero después de tanto tiempo, quizás sea más importante preguntarse si esto es siquiera un problema. La gente japonesa aún disfruta de una calidad de vida muy alta, no enfrenta los mismos problemas que nosotros, con la vivienda inasequible, cuenta con algunas de las mayores expectativas de vida del mundo. El costo de vida ha sido más sostenible y a pesar de su reputación por trabajar en exceso, ahora están dedicando menos horas al trabajo que en muchos países occidentales. Entonces, ¿ha adoptado Japón por completo el estancamiento económico? ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo? Y finalmente, quizá lo más importante, ¿puede mantenerse estancado para siempre sin efectos secundarios serios? En 1985, Estados Unidos, Francia, Alemania Occidental, el Reino Unido y Japón se reunieron en un lujoso hotel de 5.400 pies cuadrados en la ciudad de Nueva York para finalizar un acuerdo conjunto acertadamente llamado el Acuerdo Plaza, nombrado así por el establecimiento del mismo nombre. Y, aunque la mayoría de estos acuerdos parecían amistosos en la superficie, con líderes mundiales posando ritualísticamente para las fotos, lo cierto es que Estados Unidos se había vuelto cada vez más preocupado por el crecimiento de estas naciones competidoras, en particular Japón, y sin poder verlo con claridad en ese momento, tenían razones para preocuparse. Temiendo el poder manufacturero que venía del este, se llegó a un acuerdo entre las 5 naciones en el que Estados Unidos reduciría artificialmente el valor de su propia moneda para hacerse más competitivo y, lo que es más importante, para que las exportaciones japonesas fueran menos competitivas. Obviamente, esto fue un gran acuerdo para Estados Unidos, ya que, si un concesionario de autos estadounidense deseaba comprar un vehículo japonés, tendría que cambiar sus dólares por un yen, cuyo precio artificialmente elevado haría perder los incentivos previos para comprar productos extranjeros, pues ahora se pagaría más. Entonces, ¿por qué Japón, un país dependiente de las exportaciones y que se sospechaba que podría eclipsar a todos en la mesa, se sometería descaradamente a una solicitud tan poco ortodoxa? Bueno, la respuesta corta es que no eran tontos. Por supuesto, Japón sabía que firmar el acuerdo perjudicaría su economía orientada a las exportaciones. Sin embargo, también entendían que dañar su relación simbiótica con Occidente a través de una guerra comercial pasiva, en última instancia,
los perjudicaría aún más. Después de todo, Estados Unidos estaba proporcionando alimentos para la creciente población de Japón, junto con recursos para aumentar la producción, mientras que Japón utilizaba estos insumos para producir productos tecnológicos de consumo asequibles. Sería agradable que la gente pudiera simplemente comer sus viejos audífonos cuando el refrigerador estuviera vacío, pero sin rodeos, Japón solo tenía dos opciones: enfrentar el hambre y un posible declive, o aceptar un cambio manejable en el tipo de cambio. Además, en ese momento, el Acuerdo Plaza parecía beneficiar a ambas partes. La manufactura estadounidense se volvió más competitiva, mientras que el aumento en el valor del yen japonés enriqueció a Japón, permitiendo a sus ciudadanos lanzarse en una masiva espiral de gastos en viajes, bienes raíces e incluso inversiones en empresas estadounidenses. Sin embargo, en 1997, a raíz de la crisis financiera asiática, la época de ostentación en Japón, llena de cuentas de gastos multimillonarios, grandes inversiones bursátiles y especulación inmobiliaria, llegó a un abrupto final. Desde entonces, dejando a un lado las cortesías robóticas, la economía de Japón ha pasado de ser la economía del futuro, 20 años adelante, a convertirse en un país estancado en sus días de gloria, posiblemente 20 años por detrás de los mismos países que una vez temieron su ascenso. Y, aunque no existe una única explicación para este fenómeno, hay algunas causas que destacan. Causas que, paradójicamente, les ayudaron a tener éxito en un principio y que también sirven como argumento de cómo esencialmente han aceptado su situación actual. Más allá del auge que precedió a la crisis financiera asiática, la sociedad japonesa tenía una larga historia de aversión al riesgo, lo cual no es necesariamente algo malo. Muchos países actúan de forma contraria y pagan el precio. Pero lo que hace que esto sea particularmente japonés es la razón por la que eligieron no arriesgarse en primer lugar. En pocas palabras, el país tiene una reputación de perfeccionismo, hasta el punto de haberse convertido en un estereotipo ampliamente aceptado. En la mayoría de sus prácticas, ya sea en la gastronomía o en los innumerables videos de forjadores de katanas en YouTube, gran parte de su gente dedica años a especializarse en campos muy específicos para ofrecer el mejor producto o servicio posible, y en los negocios no es la excepción. Esto significaba que cuando el mercado colapsó, la gente en todo el país se vio devastada. Este revés reforzó el temor a ir contra la corriente y a convertirse en emprendedor. La gran mayoría optó por jugar sobre seguro, consiguiendo un empleo de asalariado, algo considerado más estable y respetable. Además, incluso si alguien decidía forjar su propio camino deseando iniciar un negocio, la cantidad de obstáculos, actualización de registros, la necesidad de obtener aprobaciones del Ministerio de Justicia, de funcionarios de impuestos y potencialmente de múltiples barreras gubernamentales, dejaba poco incentivo para intentarlo. Esto ha significado que Japón, que alguna vez fue sinónimo de innovación tecnológica, se ha quedado muy atrás respecto a lugares como Silicon Valley, Seúl y Shenzhen. A principios de los 2000, decir que un aparato electrónico era japonés era prácticamente lo mismo que afirmar que era una pieza de tecnología de punta. Hoy, ni siquiera logran comercializar smartphones competitivos para ese único segmento de tecnología de consumo que básicamente ha dejado obsoletos a todos los demás productos que solían fabricar. Gran parte de esto se debe a una falta de innovación, y esa falta se origina en personas que no quieren arriesgarse a innovar. El índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial ubicó a Japón en el puesto 29 en cuanto a la facilidad de iniciar un negocio. Eso no es terrible si las regulaciones fueran el único obstáculo. Sin embargo, existen barreras adicionales que hacen que este ranking sea aún más difícil de superar, especialmente para los extranjeros, en particular por su idioma nacional. Para bien o para mal, el inglés es el idioma de facto en los negocios, y Japón
simplemente no le da prioridad, creyendo en cierta medida que ello significaría abandonar la tradición. Se estima que solo entre el 15% y el 28% de la población puede hablar inglés, y apenas un 8% lo domina con fluidez. Por supuesto, esto no es solo un obstáculo en el ámbito de la cooperación comercial internacional básica, sino que la mayoría de la tecnología moderna tiende a desarrollarse en inglés, y resulta más sencillo lograr una adopción global si se inicia en ese idioma. Todo esto quiere decir que Japón es culturalmente resistente al cambio y, históricamente, los únicos momentos en que han ocurrido cambios significativos han sido cuando se vieron obligados a adoptar transformaciones sociales masivas ante amenazas. Sin mencionar que su alta esperanza de vida combinada con bajas tasas de natalidad implica que la población es mayor, lo cual no es una buena receta para una revolución tecnológica en el futuro cercano. Para un país que casi se volvió uno de los más ricos del mundo, casi exclusivamente gracias a estos avances, esta situación podría parecer algo desalentadora. Pero esto es solo porque muchos promueven la idea de que una economía estancada es una mala economía. Figuras populares como Lawrence Summers, Paul Krugman, Robert J. Gordon y otros han sugerido en el pasado que una desaceleración en una economía avanzada puede resultar institucionalmente letal, provocando alto desempleo, bajo crecimiento salarial, tensiones fiscales y toda la desagradable inestabilidad social que suele seguir. Y sin embargo, Japón parece ser el contraejemplo perfecto. Su economía no ha mostrado un crecimiento sostenido en más de 3 décadas y, al menos en apariencia, no se ha desplomado como predicen esos pesimistas economistas. Pero la pregunta es, ¿por qué? Quizás el problema no sea el estancamiento en sí, sino cómo una nación lo enfrenta. Para empezar, Japón ha tenido niveles muy bajos de inflación, en parte debido a su resistencia cultural al cambio. En el pasado, las empresas tenían que emitir disculpas públicas por aumentar sus precios, lo que creó una expectativa general de que los precios se mantuvieran estables, algo que tiene sus aspectos positivos y negativos. Llegaremos a lo negativo más adelante, pero lo positivo es que, incluso con salarios estancados, se ha logrado mantener el poder adquisitivo a nivel doméstico, lo que ha permitido a las empresas evitar los aumentos salariales observados en otras naciones desarrolladas. En parte, esto ha conducido a una seguridad laboral extremadamente alta, con el 87% de las personas entre 15 y 64 años empleadas, un 11% por encima del promedio global. Asimismo, poseen un nivel de vida superior gracias a la impecable reputación de Japón en cuanto a instituciones de alto nivel. Tanto en el ámbito doméstico como en el internacional, Japón es elogiado por sus tasas de criminalidad extremadamente bajas, las cuales han tendido a disminuir de manera sostenida, salvo un breve repunte a inicios del siglo XXI, algo que es importante destacar ya que, en parte, se atribuye a las oportunidades que tienen los ciudadanos para prosperar. Por ejemplo, la educación representa uno de los mayores rubros del presupuesto nacional, con un gasto en 2024 de 8.51 billones de yenes o aproximadamente 55.000 millones de dólares estadounidenses. Y aunque, comparado con Estados Unidos, dicho gasto no indica necesariamente un gran progreso, Japón consistentemente obtiene un retorno de su inversión, liderando frecuentemente en áreas críticas de estudio. En otras palabras, demuestran que pueden lograr mucho con mucho menos. Por supuesto, el país es conocido por su intensa cultura laboral, donde la gente frecuentemente se dedica únicamente a ir a la oficina y luego dormir. Y aunque esto sucede en algunas empresas, hoy en día es más un mito exagerado que una realidad común. De hecho, actualmente trabajan menos horas al año que los trabajadores estadounidenses. Dicho esto, hay que reconocer que ambos países realizan muchas horas extras no reportadas, así que estas cifras deben tomarse con cautela, ya que son algo especulativas.
No obstante, el Japón estancado también parece haber resuelto uno de los otros grandes problemas que aquejan a casi todas las economías avanzadas actuales: la vivienda asequible. Para la mayoría de los países desarrollados, el mercado inmobiliario es el problema económico definitorio. Los jóvenes de todo el mundo prácticamente se han resignado a que no podrán ser propietarios de su vivienda en un futuro previsible. En Japón, este concepto es extraño, incluso en Tokio. Al no esperar un crecimiento futuro, las casas se consideran artículos de consumo, como un automóvil, y no como una inversión, por lo que no se les otorga tanto valor. La única salvedad importante es que según los estándares occidentales, las viviendas japonesas son increíblemente pequeñas, de modo que, si deseas una casa de estilo occidental en Tokio, seguirá siendo costosa. Y antes de que alguien asuma que un ciudadano japonés puede simplemente empezar a comprar todo para acumular una gran cantidad de activos, Japón ha implementado una medida para evitar que esto se descontrole: el impuesto de sucesiones. En lugar de permitir una acumulación desmedida de riqueza, el país ha creado un tributo sobre el patrimonio transmitido de una generación a otra, que puede oscilar entre el 10% y el 55% dependiendo de la cantidad recibida, e incluso incluye activos japoneses en manos de personas que no residen en el país. Las leyes han variado ligeramente a lo largo de los años, pero el umbral se ha mantenido en gran medida sin cambios desde su creación. Esto puede resultar muy beneficioso, especialmente para una economía estancada, ya que garantiza que quienes intentan ascender socialmente tengan una oportunidad. Durante la mayor parte de la historia humana, la economía global se mantuvo prácticamente estancada, y sin un pastel en crecimiento, los señores heredaban todo, y los campesinos permanecían tan pobres como sus antepasados, pues toda la tierra y los activos ya estaban concentrados. El crecimiento es una herramienta útil para promover la movilidad social y, sin él, una economía debe encontrar algún mecanismo alternativo para evitar que quienes nacen en la pobreza estén condenados a permanecer en ella. Claro, no necesariamente tiene que ser un impuesto de sucesiones, pero este ejemplo ha ayudado a mantener a Japón relativamente móvil, a pesar de su estancamiento y de las rígidas tradiciones en otros ámbitos. Si la preocupante tendencia de envejecimiento de la población japonesa se considera un problema creciente, junto con una fortaleza institucional impecable y una alta calidad de vida que se redistribuye en cierta medida, ¿por qué no pueden abrir sus puertas al mundo exterior y fomentar más crecimiento? La respuesta corta es: te odian, algo así. El turismo en redes sociales ciertamente no ha favorecido a quienes buscan vivir en el extranjero. La respuesta es algo más compleja, y nuevamente hay mucha sutileza en ello. Históricamente, cada vez que Japón ha aceptado ayuda externa, no le ha favorecido realmente. Malos acuerdos comerciales y relaciones históricas complicadas han dejado un mal sabor de boca respecto a aceptar forasteros. Es casi algo hereditario. Es un tema delicado, pero, en resumen, tienen normas culturales tan rígidas que no desean poner en riesgo. Además, dada la experiencia de crisis en otros países, las economías se están dando cuenta de que la inmigración por sí sola no es una solución mágica. Esto abre una cuestión aún mayor. Japón es solo un ejemplo de lo que probablemente le sucederá al resto del mundo en términos económicos. En otras palabras, no es la única nación con una población envejecida o enfrentando un estancamiento. Ni siquiera es la peor. A medida que nuestras propias economías envejecen, tal vez necesitemos darnos cuenta de que nuestro crecimiento también se ralentizará. Y por ello es importante debatir cómo el estancamiento ha afectado a un país como Japón, incluso con su fortaleza institucional. Porque, nos guste o no, muchos otros países están esperando su turno. En el caso de Japón, hay algunos efectos secundarios evidentes derivados de su resistencia al cambio, especialmente en el ámbito empresarial.
Es cierto que la gran mayoría de las personas en edad laboral en Japón están empleadas, y las empresas tienden a mantener a sus trabajadores, proporcionándoles actividades en lugar de despedirlos. Por un lado, esto es positivo, ya que la mayoría de los empleados no sienten la presión del empleo a voluntad que se observa en otros lugares, pero, por otro lado, también significa que muchas personas realizan básicamente tareas rutinarias que otros países ya han automatizado. Esto, a su vez, ha sido muy perjudicial para la productividad general de Japón, empeorando aún más su situación económica. No puedes detener Excel porque eso haría que un equipo de personas que usan ábacos quedara obsoleto. Y para ellos, especialmente en el ámbito tecnológico, la falta de innovación conduce a la ausencia de crecimiento, lo que tiene un efecto acumulativo que acelera el declive creativo. Japón tiene jerarquías corporativas increíblemente tradicionales que están tan arraigadas en su forma de hacer negocios que, en ocasiones, la gente contrata a externos solo para que renuncien. Debido a la ausencia de nuevas empresas, actualmente existe una situación en la que las personas están esperando en línea hasta que los altos ejecutivos fallezcan, y con una alta expectativa de vida, esto no augura nada bueno para quienes intentan ascender. Esto pone en perspectiva no solo las prácticas empresariales del país, sino que también hace que los economistas se pregunten si el problema ha sido realmente solucionado. Japón parece estar conteniendo el fuego, no apagándolo. La deuda del país se está acumulando más rápido que nunca, y, aunque en el pasado han logrado vender esta deuda a su propia gente, esto crea sus propios problemas, ya que ese dinero podría haberse invertido en nuevos negocios en lugar de ser prestado al gobierno. El gobierno ha tomado préstamos considerables para mantener la economía en su nivel actual, en un esfuerzo por no quedarse rezagado. Aunque esto aún no ha causado problemas, están entrando en territorio inexplorado al aumentar las tasas de interés por primera vez en décadas. Además, a escala global, a medida que otros países se enriquecen en comparación con Japón, este perderá relevancia internacional, y sus ciudadanos no podrán disfrutar de vacaciones en el extranjero ni de bienes importados, lo cual afecta de manera tangible la calidad de vida. La única razón por la que esto aún no es un problema grave es porque Japón tuvo un liderazgo tan abrumador antes de detenerse. En su apogeo, el país era casi el doble de productivo per cápita que Estados Unidos, y hoy es apenas la mitad. Entonces, esto plantea la pregunta: ¿puede algún país permanecer estancado para siempre sin sufrir consecuencias serias? Bueno, nadie puede predecir el futuro, al menos no los economistas. Este es un territorio inexplorado, y todos estamos siendo testigos de algo que literalmente nunca había sucedido antes. La realidad es que, durante la mayor parte de la historia humana, el crecimiento de la producción fue mínimo. Excepto por unos pocos destellos infinitesimales, el Producto Interno Bruto global ha alcanzado alturas inimaginables en un tiempo increíblemente corto, haciendo a todos mucho más ricos en general. Se esperaba que este crecimiento continuara indefinidamente, pero quizás, en retrospectiva, eso fue ingenuo. Los economistas podrían no ser capaces de resolver todos los problemas simplemente haciendo crecer la economía, lo que significa que cuestiones como la movilidad social, la desigualdad y la forma de asignar eficazmente esos recursos estancados podrían convertirse en el foco principal. Ahora, sorprendentemente, todo esto es cierto para Japón, con una excepción: la ciudad de Tokio, que se ha vuelto tan grande y rica que es casi una ciudad-estado por sí misma. El año pasado hicimos un video completo sobre esta extraña paradoja, y ahora deberías poder hacer clic en ese video en tu pantalla. Gracias por ver, amigo. Adiós.